Superintendente de Industria y Comercio, doctor Andrés Barreto. Muy amable, doctor Barreto, muchas gracias por acompañarnos en este espacio académico. También tengo el placer de anunciar la presencia en este foro de mi querido ilustre colega, el doctor Jaime Lombana y el doctor Juan Carlos Forero. Para nosotros es un honor tenerlos aquí. Bien saben ustedes que esta es su casa. A Fabio Mar, por supuesto, tengo que darle un agradecimiento muy especial porque haber organizado este foro. Ustedes saben que Fabio es el presidente de nuestro Comité de Asuntos Penales y este es el primer foro que se organiza en el comité, que es de muy especial importancia porque este es uno de los temas transversales precisamente entre el derecho penal y el derecho a la competencia, en donde los aportes de los penalistas van a ser muy importantes para encontrar puntos de encuentro y también para ver cómo podemos garantizar la eficacia y darle confianza, por ejemplo, al programa de delación. Eh, Vamos a contar también dentro de los asistentes en el público a mi querido amigo Juan Carlos Prías, a quien también invité para que comente y discuta al final del foro. Y no quitándoles más tiempo y no abusando de su gentileza, eh, doy la apertura a este evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ibarra. Pues no, muy agradecido por el espacio que se nos ha brindado al interior de la asociación. Para nosotros, pues, es un gusto poder participar en estos eventos. El doctor Juan Carlos Forero está teniendo algunas dificultades de orden técnico. Ya en cualquier momento me anuncia que se puede conectar. Está pendiente del asunto. Tuvo un problema, creo que como con el computador. Entonces, está ya en esa vuelta. Como usted bien lo decía, doctor Ibarra, la idea de este encuentro, pues aprovechando y buscando el lado bueno de las situaciones tan duras que estamos pasando, es generar un poco de conocimiento, de dogmática, en torno a ciertas situaciones y a ciertas problemáticas que se presentan. Entonces, por iniciativa suya, doctor Ibarra, y en mi calidad de presidente del Comité de Criminalización, pues he extendido la invitación a los profesores Lombana, Forero y desde luego al señor superintendente para que hablemos un rato de las colusiones y la posible, necesaria o no, responsabilidad de las personas jurídicas en torno al fenómeno de las colusiones. El doctor Lombana no necesita presentación, profesor como el que más, experto como el que más, amigo como el que más, hay que decirlo. El doctor Barreto, desde luego, pues tampoco requiere presentación, ha dado un nuevo impulso a la superintendencia y aquí estoy yo, de aprendiz de ellos, desde luego. Esperemos que el doctor Forero logre pues conectarse. Y para empezar, entonces, doctor Barreto, yo quisiera proponerle que abordáramos un poco cómo se está manejando hoy la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que se han encontrado responsables de las colusiones, ya para después adentrarnos en la responsabilidad penal. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Gracias, doctor Umar. Gracias al doctor Ibarra, al doctor Lombana, a usted, doctor Umar, por la invitación, al doctor Márquez ahí por el apoyo técnico y la coordinación. Bueno, pues como usted bien lo sabe, doctor Umar, nosotros tenemos nuestra aproximación desde la perspectiva del derecho administrativo sancionador y para nosotros, digamos, desde el punto de vista del derecho de la competencia y de lo que tiene que ver con la sanción eficaz contra estas conductas, pues obviamente encontramos refugio apropiado en este tema del derecho administrativo sancionador como una posibilidad que tiene el Estado de ejercer esa capacidad disuasiva, esa capacidad sancionatoria, de alguna manera, si se quiere, esa capacidad resarcitoria a través de la multa, sin necesidad de llegar, digamos, a ese último ratio que todos vemos en el derecho penal. En la realidad normativa colombiana, pues obviamente es una conducta que está tipificada como delito y eso le presenta dos situaciones importantes. La agravación, digamos en el sentido de que hay que compulsar las copias a la Fiscalía General de la Nación para que lo que en su competencia encuentre, pues adelante el proceso penal correspondiente,
debate. El primero, ¿cómo eso potencialmente genera algún grado de externalidad al programa de beneficios por colaboración? Y cómo eso es efectivamente una herramienta en donde el Estado debería desgastarse desde el punto de vista jurídico penal cuando ya una autoridad administrativa ha adelantado la investigación y la sanción. Y en la práctica, la dificultad a la que se enfrentaría el penalista, a la que se enfrentaría el fiscal y a la que se enfrentaría un juez de garantías que tiene que entrar a procesar unas pruebas que han sido recabadas por una autoridad administrativa en un proceso que es netamente administrativo sancionatorio y en donde a mí no me gusta entrar en el debate de si tiene más o menos garantías, es simplemente un proceso distinto, un proceso en donde Claro. el Estado pues tiene a su disposición unas herramientas para adelantar una investigación, en donde hay una etapa probatoria, un derecho de defensa, la posibilidad de presentar unos recursos, etcétera, que además de eso tiene el tamiz de que puede ser revisada judicialmente por el contencioso administrativo. Entonces, en la práctica que hemos encontrado que puede ser, digamos, difícil. Uno, que Colombia en su configuración jurídica es un Estado de derecho administrativo y en ese sentido pues tiene unas diferencias con otros ordenamientos jurídicos del cual se han querido traer figuras. Me refiero al caso alemán de alguna manera, me refiero al caso anglosajón en donde la situación es absolutamente criminal, ni siquiera administrativa, y en donde podría haber un grado comunicante, un grado de conexidad con el sistema español, en donde es un Estado de derecho administrativo, pero en donde también hay una conducta penal respecto de este tipo de tipos, si se quiere, pero además en donde hay la responsabilidad per se de la persona jurídica, que es un tema que anda muy en boga. Y a nosotros entonces nos presenta una dificultad particular nuevamente eso, que nosotros desde el punto de vista administrativo sancionador podemos sancionar personas naturales y jurídicas, pero obviamente siempre la conducta o casi siempre arranca es por un tema de una persona jurídica porque estamos enfrentados a un mundo empresarial, a un mundo societario, a un tema de figuras en donde se permiten uniones temporales, consorcios y en donde hay una gran participación de proponentes, oferentes o participantes en un proceso contractual. Entonces eso sería como un primer elemento que yo mencionaría. Mientras que en lo penal, pues más bien la óptica es la responsabilidad penal de la persona individual, como pues nosotros la podríamos entender en general, y lo novedoso de poderle entonces endilgar a la persona jurídica una responsabilidad penal. Y yo creo que ahí entonces las dificultades vienen de cara a dos situaciones. Desde el punto de vista de la dogmática penal, de cómo eso aterriza en nuestro ordenamiento jurídico, desde el punto de vista de un derecho administrativo que ya tiene una herramienta de derecho administrativo sancionador que digamos de alguna manera lo sabe hacer, no estoy diciendo si eso es mejor o peor, pero simplemente hay una experiencia adquirida de las autoridades administrativas sancionatorias, léanse las superintendencias, que saben adelantar un proceso, que lo hacen en un tiempo digamos más reducido, que tienen unas herramientas y unas capacidades distintas, pero sobre todo que tienen un experticio en poder centrarse en ese tema, digamos, del derecho del impacto económico, porque al final del día el derecho de la competencia no es otra cosa que una mixtura entre un derecho administrativo sancionador y un derecho económico que confluye en el tema de competencia. Constantemente entonces nos vemos abocados a cambios normativos en donde el público, la población, de hecho los mismos operadores judiciales, el legislativo, quiere mayor grado de sanción, mayor responsabilidad y hacen esa rehuida normal hacia el derecho penal pensando que esa es la herramienta más disuasiva o la herramienta más severa del Estado. Así Y es. ahí se me presentan digamos, dos disyuntivas. La primera, si estamos castigando o investigando un sector productivo y empresarial, pues no habrá mayor sanción que el hecho de la imposición de una multa, la restricción de sus actividades de comercio, incluso la pérdida de la personería jurídica o la imposibilidad de desarrollar esas actividades. Y eso me presentaría el primer dilema de entonces para qué llevarlo al penal, que es una discusión normal en el derecho administrativo sancionador porque se pensaría que hay una revictimización. Va a haber una sanción administrativa y también va a haber una sanción penal. Pero la sociedad no entiende que si no hay cárcel es como si no hubiera sanción y eso puede ser un falso dilema. La sociedad no entiende que a veces perseguir esas causas ya en la práctica, y excúsenme el atrevimiento de posar de penalista que no lo soy, pues van a ser muy difíciles porque un fiscal tiene un cúmulo de trabajo
seguramente está mucho más entrenado en los delitos de peligrosidad o de peligro, que es donde se le exigen mayores resultados, y estos temas administrativos o económicos, digamos que de alguna manera ya tienen un proceso, una autoridad y una sanción, así que como que quedan desde la perspectiva de lo penal en un segundo nivel. Pero esa discusión ha ido cambiando a raíz de que hay casos de corrupción transnacional, el tema del soborno transnacional, el ingreso, por ejemplo, de Colombia a organizaciones como la OCDE, que ya se da de pleno derecho y le imponen unas conductas distintas, y la necesidad entonces de que el Estado actúe también punitivamente desde la perspectiva penal sobre esas conductas. Yo, por supuesto, que no puedo tener una posición distinta que aplicar la ley, y en las colusiones que yo he investigado y sancionado, pues hemos compulsado las copias correspondientes a la Fiscalía para que adelante lo que a bien tenga. Pero en la historia de la superintendencia, por lo menos de los 8 años anteriores hasta ahora, solamente hemos tenido 2 procesos penales, de los cuales uno solo ha terminado en sentencia, el proceso Suministros Fiscalía se le bautizó, y el otro pues no ha surtido su audiencia de juzgamiento, razón por la cual no tenemos una sentencia. Y eso ha llevado a unas discusiones como las siguientes. En el año 2018 yo recuerdo que a instancias de la Fiscalía, pues pensamos si era mejor más bien pensar en un proyecto de ley que suprimiera el tipo penal de la colusión y más bien agravara las conductas administrativas, porque pues en la práctica no hay muchas condenas, como ustedes ven. Si deberíamos de pronto entonces pensar en un instrumento normativo que hiciera una mixtura o un híbrido de proceso para facilitarle al fiscal la investigación y la sanción, pero sobre todo para que el juez de garantías entendiese cómo se recaban esas pruebas y por qué tienen un estándar de garantismo que debería ser aceptado. Pero yo confío en que si el derecho penal es el último ratio, es porque es un derecho también mucho más garantista y de un tamiz mucho más difícil. Finalmente estamos hablando de la libertad de unas personas, estamos hablando de la imposición de unas penas, además de eso también pecuniarias, y ahora a raíz de esta ley del año pasado que reforma el 410 del Código Penal y la ley 80 del 93, perdón, la gravosidad de que usted además de eso puede ya no solamente perder la condición de comerciante desde la perspectiva de lo que se dedicaría a la superintendencia, sino el cierre total de su establecimiento de comercio y la disolución de la persona jurídica, lo cual pues presenta una gravosidad. Entonces yo concluiría diciendo simplemente lo siguiente: yo creo que los trabajos hasta ahora han buscado complementarse, lo penal y lo administrativo. Creo que se ha tratado de hacer un buen esfuerzo, por lo menos desde el punto de vista teórico y dogmático, de acompasar 2 regímenes, el del derecho penal y el del derecho administrativo sancionador, pero creo que a medida que intentemos de copiar instrumentos, políticas o recomendaciones de otros sistemas jurídicos, de otras organizaciones internacionales, o buscar atacar fuertemente el crimen transnacional pensando que la cárcel es el único recurso, nos va a presentar estas dificultades. La cárcel necesita ser impuesta por un juez y tiene que pasar por un control de garantías. Las pruebas deben ser recabadas en un proceso penal, porque las administrativas no siempre van a ser utilizadas, por no decir casi nunca. Y de todas maneras, si al final del día ese derecho lo que busca es imponer una sanción, disuadir una conducta y castigar, pues la imposición de la multa puede ser suficientemente fuerte o disuasiva, porque además de eso las multas pueden ser consecutivas, además de eso se pueden volver a presentar, y la idea es que la persona no reincida en la conducta administrativa. Así que pues en un tema absolutamente teórico uno diría, pues no habría necesidad de desgastar el aparato penal. Nosotros, como le digo, compulsamos copias de todos los procesos administrativos que se presentan por colusión, pues porque pensaría uno que es la obligación legal y habría una omisión de denuncia si no lo hacemos. Pero además de eso, pues también, digamos, compadecemos el trabajo del fiscal, que se tiene que enfrentar a ese mundo nuevo del derecho de la competencia y tratar de perseguir una causa penal completamente adelantada desde la perspectiva administrativa, lo cual no es una empresa menor. Entonces, pues en ese sentido, la práctica ha sido de que del 2018 hasta nuestros días, pues se han adelantado más o menos 19 casos, en los cuales puede haber 10 colusiones y pueden haber habido multas del orden de los 106.000 millones de pesos. Y creo que eso es sumamente fuerte y disuasorio. Y desde la perspectiva de la condena penal, únicamente se han adelantado 2 procesos, uno que ha concluido en sentencia. Esa sería como mi aproximación inicial, doctor Umar. Muchas gracias, doctor Barreto. Y entonces yo quisiera, desde luego, pues este es un escenario académico y no nos vamos a referir a casos puntuales, pero con el doctor Lombana hemos coincidido en una defensa
en un caso de los que el doctor Barreto se refiere. Y doctor Lombana, oyendo los alegatos suyos, los alegatos del fiscal, los alegatos del procurador y casi que los alegatos del juez en el caso de la vigilancia privada, pues sí deja la sensación, y yo los he oído varias veces, ya le digo, participé en esa defensa de manera inicial, sí queda la sensación de que el juez, el fiscal y usted mismo, hay que decirlo, pues sí nos sentimos los penalistas cortos en relación con la dogmática del derecho a la competencia. A mí lo que me llamó la atención de esos alegatos es el mismo procurador diciendo, mire, aquí no sabemos bien qué estamos haciendo, aquí no sabemos bien para dónde vamos, y casi que el juez dice, mire, yo ahorita 6 meses para estudiar esta vaina porque realmente no sé para dónde voy. ¿Cómo fue su experiencia desde el punto de vista académico y dogmático en el único caso en que ha habido un juicio por el delito de colusión? Bueno, primero que todo, un saludo a los presentes, doctor Barreto, mi respeto, doctor Umar, doctor Ibarra, profesor Juan Carlos Prías, todo mi cariño, y doctor Juan Carlos Forero. A ver, yo creo que el punto que debemos aprovechar en el día de hoy es mirar hacia dónde iría nuestro mundo jurídico en relación a estos dos importantes temas. Un tema que yo llamaría la especie, que es el 410A, el tema de los acuerdos restrictivos a la competencia, y un tema que yo llamaría el género, y es la tendencia internacional al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En ese sentido, yo quiero decir primero que comparto integralmente la exposición del doctor Barreto. Me parece que primero demuestra claramente sus dotes profundos de jurista y de un panorama político sancionatorio, y en el mundo del doctor Umar, del doctor Forero y mío lo llamaría político criminal, político sancionatorio administrativo, porque me parece que los conceptos que ha expuesto el doctor Barreto son realmente los que debería, ese es el deber ser, el establecer claramente unos derroteros del derecho administrativo sancionador, que por supuesto tiene unos fines distintos a los del derecho penal. Yo creo que la mayoría lo saben, soy un contradictor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Soy contradictor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el punto de vista de 3 criterios. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista dogmático y desde el punto de vista político-criminal. Desde el punto de vista filosófico, me parece que en la tesis de la imputación que utiliza el common law, pues es distinta del fundamento filosófico de imputación que utiliza el derecho continental. Todos nosotros hemos conocido incluso autores. Yo, en el caso personal, recuerdo mucho al profesor Fletcher, que fue mi profesor en Salamanca, por allá en el año 96, 97, que era el director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Columbia, esa gran universidad, de ese gran país y de esa hermosa ciudad que hoy está en una crisis tan profunda, y que ojalá Dios puedan salir adelante los neoyorquinos. Pero Fletcher hablaba en esa obra del Rethinking Criminal Law, de cómo amalgamar los dos sistemas, doctor Umar y doctor Barreta, cómo tomar, doctor Barreto, los elementos del derecho anglosajón y cómo tomar los elementos del derecho alemán, de continental, especialmente de tradición germánica, para llegar a una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo comentaba, doctor Umar, que me llama la atención para esta charla. Yo no comparto mucho lo que dice el doctor Umar, que los penalistas nos quedemos cortos en la dogmática de la competencia, ¿no? Al contrario, lo que yo quería plantear en el día de hoy con unas personas del nivel académico de ustedes es que, al contrario, en la dogmática penal tenemos nosotros perfectamente la solución
en temas, por ejemplo, de autoría y participación con la teoría del dominio del hecho de Roxin, con sus tres vertientes del dominio de la acción, dominio de la voluntad, dominio de la función, toda la figuría de autoría mediata, de autor detrás del autor, con sujeto, con instrumento calificado o instrumento no calificado, para resolver los temas del derecho de la competencia, en lo penal, por supuesto. Entonces, estudiando para esta invitación de ustedes y repasando conceptos, me ha llevado una sorpresa, y es que en el mundo anglosajón, porque a nosotros siempre los de la responsabilidad penal de las personas jurídicas nos dicen, no, pero es que hay que seguir el modelo pragmático y efectivo del mundo anglosajón, especialmente la justicia americana. Y claro, pero cuando uno se adentra a leer los que verdaderamente se han profundizado en el mundo académico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y hablando precisamente del derecho penal de la empresa, de los temas de competencia, de protección a los consumidores, de protección al medio ambiente, por lo general bienes jurídicos de naturaleza colectiva, encontramos que el debate en la doctrina americana y en la doctrina del common law no ha sido pacífico, para nada. El debate ha sido tanto en la parte doctrinal como en la parte jurisprudencial, ha sido verdaderamente un debate muy controvertido, donde se hacen varios cuestionamientos, doctor Umar, usted que es un buen defensor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Primero, se dice que en el common law, en el mundo americano, lo cierto es que los fiscales, por tratar de ir por la responsabilidad penal de la persona jurídica, con alguna frecuencia, dejan de lado las responsabilidades individuales de los reales autores, directivas, directivas o incluso asesores externos de las propias empresas. Segundo, que hay una sensación en la sociedad de que al establecer la responsabilidad penal de la empresa hay una diferencia en el tratamiento del white collar criminality, de la criminalidad de empresa, de la criminalidad de cuello blanco, del resto de la criminalidad. Y muchas personas dicen, hombre, eso es un mal mensaje para la sociedad. Pero también, desde el punto de vista dogmático, pues me parece, pues en eso voy a ser muy concreto, en eso yo quiero ser absolutamente radical. No puede haber pena sin culpabilidad. Dogmáticamente, desde el punto de vista de la Constitución y del Código Penal colombiano, establecer a la fuerza esa figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas va en contra de nuestra propia Constitución, que contempla el principio de la dignidad de la persona humana y el principio de culpabilidad en los primeros artículos del Código Penal. No puede haber pena sin culpabilidad. Si nosotros hablamos de establecer una pena, no una sanción, es que sanciones para los que nos acompañan, me imagino yo que se dividen igual que nosotros, entre expertos en el derecho administrativo, como el doctor Barreto, y quienes hemos debatido la vida en el mundo penal. Entonces, para entender esos dos escenarios, sanción para los invitados, para quienes nos acompañan, sanción, claro que sanción puede ser el objeto de una decisión de una persona jurídica, pero no una pena, porque la pena involucra derechos innatos. Y las personas jurídicas solamente tienen derechos adquiridos, no derechos innatos. Por eso una persona jurídica nunca podrá ser sujeto de pena. Mucho más allá, si vamos sobre el concepto de voluntariedad en la realización de la acción. Entonces, la crítica que hacen los americanos, y yo la retomo de ese gran país y de esa gran administración de justicia, que es la justicia americana, surge a partir de septiembre del año 2015, con el denominado Yates Memorandum, donde el vicefiscal general de los Estados Unidos en el año 2015 le manda un oficio a todos los fiscales americanos, les dice, mire, yo les pido un favor, bueno, no en estos términos, por supuesto, mucho más dogmático, mucho más organizado, dice, primero, por favor, no creamos que la justicia termina en obtener el resarcimiento de la empresa o persona jurídica a la sociedad, lo que acaba de decir el doctor Barreto. Y lo ha dicho de manera magistral, mucho mejor a como yo lo podría decir. El doctor Barreto ha dicho, mi función tiene que generar, yo lo copié, una capacidad disuasiva y reparadora. Claro, por supuesto.
Claro, por supuesto. El derecho penal sí tiene una función preventivo general, claro, y desde el punto de vista de la víctima tendría otra muy distinta al derecho penal sancionador. Entonces, desde el punto de vista dogmático y desde el punto de vista político-criminal, pues todos conocemos las posturas modernas, todo el mundo considera que los que objetamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas somos una especie de dinosaurios del derecho que nos resistimos a los nuevos avances de la dogmática. No, lo que queremos es, la convicción mía como roxiniano, como discípulo de una escuela que cree en la dogmática jurídico-penal, es considerar que el derecho administrativo sancionador es trascendental, es importantísimo. Toda la escuela de la Universidad de Frankfurt, Hassemer, Prittwitz, todos sus discípulos dicen, hombre, el derecho administrativo sancionador, por favor, muchas veces es mucho más efectivo y mucho más, opera de manera mucho más rápida, garantiza los derechos individuales de manera mucho más rápida que el propio derecho penal. Pero ¿qué pasa? Son bienes jurídicos colectivos. Y entonces, cuando el legislador trata de pasar una conducta que en lo administrativo sancionador es clarísima, una colusión, y lo pasa de manera forzada y sin la debida técnica, lo discutíamos hace una semana, doctor Fabio, usted y yo, usted que es un gran conocedor de este tema, lo pasan con unos vicios de forma. Yo sé cómo son esos debates en el Congreso, donde cada cual trata de meter un pedacito a la norma, y entonces, claro, son normas antitécnicas. Yo lo que quiero resaltar, aterrizando en esta primera intervención de mi parte, es que el artículo 410A del Código Penal colombiano tiene un bien jurídico tutelado, y la teoría del bien jurídico tutelado es una doctrina dominante, mayoritaria, aceptada legal y jurisprudencialmente. Por ende, para demostrar que la norma que ya determinó la superintendencia, donde hubo colusión, en un caso hipotético cualquiera, necesariamente la justicia penal tiene que verificar el principio de lesividad. No puede ser que la misma conducta en lo administrativo sancionatorio se amolde y se homologue frente a los principios de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad que exige la dogmática penal. De tal manera que tenemos en ese tipo del 410A buscar un responsable individual, porque no podrá ser la persona jurídica, porque hasta la fecha en Colombia sigue rigiendo el societas delinquere non potens. A Dios gracias hasta ahora. Prontamente vemos todo un movimiento cada vez mayoritario donde regirá el societas delinquere potens. Pero frente al artículo 410A, lo que yo opino, con toda modestia, es que 410A es, primero que todo, un tipo penal de peligro concreto. Óigame bien, doctor Ibarra, concreto. ¿Qué significa desde el punto de vista de la dogmática penal que sea un tipo penal de peligro concreto, no abstracto? Que tiene que haber una concreta puesta en peligro. ¿Y de dónde saco yo esa conclusión? Pues el doctor Ibarra, del 410A, donde dice, con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual. Si la norma dijera con el fin de alterar el procedimiento contractual, que es la conducta administrativa de la colusión, pues diríamos que es de peligro abstracto. Pero como dice que es ilícitamente, ese es un ingrediente normativo de obligatorio cumplimiento si este es un país que respeta el principio de legalidad. Luego el juez penal, hipotéticamente, en cualquier caso, hasta la fecha, porque al estar ubicado, de acuerdo a la técnica jurídica empleada por el legislador colombiano, dentro de los delitos contra la administración pública, si el acuerdo restrictivo, si la colusión sancionada administrativamente no vulneró ilícitamente el bien jurídico colectivo de la administración pública, la conducta es atípica. La conducta es irrelevante para el derecho penal, habiendo sido relevante para el derecho administrativo sancionador. De tal manera que mi postura frente a ese 410A me parece una norma positiva. Creo yo, doctor Umar, doctor Ibarra, doctor Barreto, creo yo que Colombia debe tipificar el acuerdo restrictivo de la competencia, pero además en un bien jurídico colectivo que es la libre competencia. Pero no puede ser que de la manera como esté tipificado, la jurisdicción
homologue el bien jurídico libre competencia, administración pública, porque son dos bienes jurídicos distintos que en la medida que se homologuen, pues estaríamos atacando, vulnerando la seguridad jurídica y ese gran principio de Feuerbach del nullum crimen, nullum pena sine lege. Bueno, yo diría que hasta ahí mi primera intervención, doctor Umar. Gracias. Muchas gracias, doctor, doctor Barreto, y desde luego, pues gracias a los participantes, que veo que son muchísimos, estamos llegando a 100. Ya en el panel de preguntas tengo una pregunta, doctor Lombana, ya la voy a referir. Me voy a salir un poco del papel aquí de moderador para expresar, desde luego con todo el respeto, mi disidencia. El doctor Forero sigue intentando arreglar su computador porque yo sé que él me estaría apoyando. Quizás el doctor Prías, que sí, fue mi profesor de Derecho Penal Especial, me va a apoyar en esta tesis, pero la responsabilidad de las personas jurídicas, y disiento profundamente en este momento, soy minoría, deviene del papel preponderante que tienen en la sociedad hoy en día las personas jurídicas. La persona jurídica era antes la empresa y casi que era el establecimiento de comercio hace unos años, pero hoy la persona jurídica traza y plantea políticas públicas. Es por ello que, desde luego, a mí me llama la atención el hecho de que el derecho penal no alcance a la persona jurídica. Comparto plenamente, doctor Lombana, con usted las preocupaciones de orden dogmático, las comparto. Y claro que la culpabilidad se erige como un valladar en este momento a la responsabilidad de la persona jurídica. Yo he tenido la oportunidad de asesorar al Senado de la República en los proyectos, en los distintos proyectos de ley que han trabajado este tema, y allí se han planteado estas dificultades. Ahora, me refiero entonces al 410A, y como usted y yo lo hemos sostenido muchísimas veces, doctor Lombana, es un tipo penal sumamente mal confeccionado, eso hay que decirlo, y si se me permite la expresión, mal ubicado en el código. Lo que nosotros hemos propuesto en algunos artículos académicos, y así lo hemos hecho con algunos legisladores, es saquen el tipo penal, sáquelo de ahí y ubíquemelo en otro bien jurídico, entre otras cosas, para permitir mayor flexibilidad al momento de las negociaciones entre víctima y ciudadano imputado. Porque recordemos que estando ubicado donde está, se erige como una limitante para que haya negociaciones. Diferente sería, por ejemplo, si estuviera en el bien jurídico patrimonio o en el orden económico. Pero bueno, eso es pues una discusión, desde luego, de ley referenda, que nada tiene que ver con lo que va a pasar próximamente. Me voy a referir a las preguntas de los panelistas. Aquí el doctor Daniel Luque nos plantea la siguiente: una responsabilidad penal para la persona jurídica no disminuiría los incentivos de los cartelistas para delatar una colusión en licitaciones, máxime cuando, en mi opinión, el que también hay una responsabilidad penal donde no pueden trasladarse de forma absoluta los beneficios de la SIC, en sí mismo es ya un desincentivo. No sé si el doctor Barreto nos quiera colaborar con esa respuesta, con la primera pregunta, y ya le damos paso a las demás preguntas. Gracias, doctor Umar. Es que la discusión no es menor, como anotó el doctor Lombana, por 3 temas específicos. Hasta ahora hemos mencionado una discusión jurídica que bebe de 2 fuentes: lo administrativo sancionatorio y lo penal. Pero se nos ha olvidado que al final del día, de alguna manera, el trabajo investigativo y el know-how de la superintendencia es un tema muy anclado en el derecho comercial, en donde de alguna manera en lo colombiano pues está la competencia. Jurídicamente, dogmáticamente, sustancialmente no es menor, porque como anotaba el doctor Lombana, hemos crecido con la máxima de que la persona jurídica no delinque. Y en la práctica eso se ve cristalizado perfectamente en el sentido de que yo me enfrento a un tipo de sujeto distinto al que yo investigo y al que probablemente le probaré una responsabilidad y eventualmente le impondré una sanción. Que él no tenía ese elemento de ilicitud o ese dolo, excúsenme el sacrilegio, de concertarse para cometer una conducta criminal. Eso es un empresario, un comerciante que cumple con unos deberes
monta una persona jurídica, tiene la finalidad de lograr un lucro, de alguna manera vive en el mundo de la legalidad porque está formalizado, paga impuestos, tiene empleados, etcétera, y a veces falla. Y para eso está el derecho administrativo sancionatorio. Caso distinto es cuando estamos en un concierto para delinquir o en una empresa criminal, en donde con conocimiento de causa, no sé si la palabra apropiada desde el punto de vista penal es el dolo, pues se concertan es para generar una conducta punible. Y aquí ese elemento de la ilicitud que trae el 410A no es menor, porque como anotaba el doctor Lombana, de alguna manera ya se está haciendo una calificación. En el derecho administrativo sancionatorio, no creo que como a veces se dice erradamente, pues como que los tipos fueran abiertos y uno más o menos entonces va cogiendo una novela y va cogiendo unos personajes y los va encuadrando en unas conductas y entonces el penal es más exigente. Porque lo que anotó el doctor Lombana tiene toda la esencia de la discusión, la ilicitud y la peligrosidad del delito. Y ya en 1999 una sentencia de constitucionalidad, la 843, se había referido a que la Corte Constitucional no veía ningún problema en criminalizar las conductas de una persona jurídica, y tal vez abrió la discusión sobre un delito colectivo, perdón, sobre un bien jurídico colectivo, como anotaba el doctor Lombana, lo ambiental. Y eso mucho tiempo fue la discusión en boga, esos bienes jurídicos tutelados de naturaleza colectiva. Entonces yo podría decir, listo, pero mi función es garantizar el artículo 333 de la Constitución. Entonces, si yo volviera la disposición constitucional un tipo penal, ahí hay un bien jurídico tutelado colectivo. La libertad de empresa, la libertad de competencia, la satisfacción de los consumidores, que somos todos, etcétera. Entonces no es menor porque ese es el cortocircuito teórico en el que vivimos constantemente. El comerciante tiene unos deberes y el comerciante no se asocia para delinquir. Cuando el comerciante falla, el derecho administrativo sancionatorio se lo hará reprochable. Pero el derecho penal es una herramienta un poco más agresiva, no sabemos si disuasiva, y desde la práctica absolutamente ineficiente, porque si a uno le dicen que hay un tipo penal en donde solamente se han conseguido 2 condenas y bipolarmente vivimos en la discusión de si criminalizamos o no, de alguna manera eso es un hecho superado porque la ley del año pasado, la ley 2014-2019, de alguna manera ya extendió una responsabilidad penal a las personas jurídicas y enrareció un poquito el debate. Pero lo segundo, si solamente queremos aplicar herramientas sancionatorias en donde las personas, no nos va a ser suficiente la multa de 100.000 salarios mínimos, no nos va a ser suficiente la inhabilidad para contratar, no nos va a ser suficiente la cancelación de la personería jurídica, hasta que no lo llevemos a la cárcel, estamos en el debate equivocado. Entonces, yo creo que lo que dijo el doctor Lombana del animus societatis, pero sobre todo que la persona jurídica no, la sociedad no delinque, delinquen los administradores, no es una cuestión menor, y no es una cuestión menor por lo que en la práctica vemos. Además de eso, la peligrosidad del tipo penal hace, y ahí sí me meto pues en camisa de 11 varas opinando por un fiscal, que él analice la conducta desde una perspectiva diferente, la peligrosidad de la conducta, la necesidad realmente de llevar eso a un juicio. Y yo creo que el juez hace la misma valoración y dice, pero de aquí a que yo procese las pruebas, entienda el caso y diga, no hay un non bis in idem en que a estas personas ya las sancionaron de alguna manera y qué necesidad tenemos. Esa discusión no es menor y el doctor Lombana la trajo a colación, obviamente de lo que es la esencia de nuestra charla, que es el 410A, pero ahorita está más viva que nunca por el título 10 del Código Penal, que es algo que nadie ha visto y nadie ha explorado, que es la necesidad de que la regulación o la agravación de una conducta nos va a afectar a todos como colectivo y tiene una gravosidad que también termina en lo penal y en donde no hay ningún caso porque no se ha fijado ningún precio y ese es el infierno en el que vivo actualmente yo. Todo esto simplemente para llevar a la conclusión de la pregunta de que sí, desde el punto de vista absolutamente teórico, esto desincentiva los programas de beneficios por colaboración. 2, es una realidad jurídica y no podemos hacer nada porque está tipificada en una norma y hay que cumplirla y hay que darle traslado al operador judicial penal para que adelante el proceso penal. Pero 3, enrarece el debate nuevamente en que copiamos figuras del mundo anglosajón en donde las autoridades como la mía tiene 2 racionalidades. El cuerpo colegiado administrativo, si se quiere, o la autoridad ejecutiva, y el brazo judicial que se enfrenta constantemente a que lo que yo hago allá lo hace un fiscal. Y yo a veces le pregunto a los investigados y a los sancionados que suelen estar muy molestos con la superintendencia, ¿qué es peor? ¿Una autoridad con capacidad judicial y ahí sí con las herramientas propias de la investigación penal para adelantar una investigación administrativa?
o el hecho de que usted de todas maneras aquí tiene una doble estándar de garantía, el contencioso administrativo y el hecho de que si se quiere penalizar o criminalizar su conducta, el estándar es sumamente alto para llevar. ¿Sí ponen en jaque los programas de beneficios por colaboración? Claro, porque ya en nuestra práctica, en nuestra realidad con un solo delator, no es porque la norma diga que se van atenuando los beneficios para el segundo, para el tercero, para el cuarto, es que en la práctica con uno tenemos. Entonces, pues tampoco incentivaría ingresar más personas o admitir más personas al programa de beneficios por colaboración. 2, la hemos querido complementar con otras herramientas, un programa de cumplimiento. Y 3, es que si en el mundo existe una conducta de pagar y seguir, pues aquí también usted puede ofertar garantías y terminar su proceso administrativo sancionatorio. En el penal no. Y ahí hay otro elemento importantísimo, que es que el aparato penal o el ente acusador no puede desistir de continuarle la causa. Pero ya se vuelve como una caja de Pandora de discusión jurídica de, bueno, ¿para qué abrimos dos vertientes? Y por eso tal vez vuelvo al punto inicial de lo que hablábamos. La discusión a veces no es si responsabilizamos penalmente a la persona jurídica, es más bien si destipificamos la conducta porque es más eficiente lo administrativo. Pero para puede ser, esto absolutamente teórico porque pues cualquier cosa que uno usa como autoridad es utilizada en su contra, puede ser que sea un eventual desincentivo de un programa de beneficios por colaboración, puede ser que de alguna manera carezca de objeto porque usted en el proceso administrativo puede terminarlo anticipadamente por garantía, pero puede ser que también desincentive al aparato penal porque él dice, o el caso se cerró o el señor ya fue multado y fue multado de una manera absolutamente disuasiva porque es mucho dinero el que tuvo que pagar y ahora en el marco de la pandemia estamos viendo a ver cómo desocupamos cárceles para que me piden que meta a la cárcel a personas con este tipo de peligrosidad. No es un elemento menor porque lo que la gente más resiente es que liberen a un criminal económico, si se quiere, o a un criminal corrupto que a cualquier otro criminal. Así es, así es. Les quiero contar que ya sobrepasamos los 100 participantes y tenemos una cantidad importante de preguntas. Voy a escoger aquí algunas al azar. Nos dice Carlos Vergara una pregunta. En el caso de las conductas por objeto, ¿cómo encajaría la imputación penal respecto de estas? Entonces yo me atrevo aquí a responder jugando a penalista que la imputación penal es sumamente compleja en el delito del 410A, precisamente por la descripción, porque la descripción, el alterar ilícitamente nos propone unas dificultades desde el punto de vista probatorio para el fiscal, desde luego, también la recolección de elementos materiales probatorios, como bien lo anunciaba en su momento el doctor Barreto y el doctor Lombana, pues genera unas discordancias importantes entre el estándar de recolección probatoria en la super y el estándar de recolección en la fiscalía o en la etapa judicial, si se quiere. Son dos estándares distintos que cumplen finalidades distintas y ello genera unas dificultades significativas para la imputación de cargos penales. Recordemos que la imputación penal pues requiere un estándar específico. Uno no puede imputar porque le parece que hay un sospechoso. La ley trae unos estándares de conocimiento al momento de imputar y lo que se quiere es que la imputación se haga de manera técnica y haya unos elementos materiales probatorios recolectados en debida forma que den lugar a que el juez de control de garantías diga, si bien este ciudadano no es culpable, pues no estamos en etapa de juicio ni mucho menos, si tengo una serie de elementos que apuntalan a la responsabilidad penal de este ciudadano y que pareciera que ha sido autor o partícipe de la conducta, en este caso la del 410A. Ya miro más preguntas. Quisiera, doctor Lombana, preguntarle o consultar su opinión en este aspecto. El gobierno norteamericano, como usted bien lo ha dicho, y yo trabajo con algunas entidades de ese país con alguna frecuencia por los casos que tenemos, han abandonado un poco o están recogiendo las velas de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Quién lo creyera que ellos han sido los máximos exponentes de este asunto? Y tienen una práctica que a mí personalmente me cautiva por lo eficiente de la práctica, por lo inmediata de la práctica, pero sé que revienta escamas en las personas cuando uno dice lo siguiente: mire, yo le pago una plata para que no me investigue más. Sé que eso en la superintendencia tiene un protocolo que es el ofrecimiento de garantías.
en lo penal que la empresa, entendiendo que usted no es partidario de la responsabilidad, pero la práctica norteamericana, por ejemplo, en FCPA, la responsabilidad cuando la empresa dice, mire, yo le doy 500 millones de dólares, le doy 1.000 millones de dólares por una operación de blanqueo de capitales en el Oriente y no me investigue más. Esa práctica yo tengo la idea que se está abandonando. Doctor Lombardo, ¿usted comparte conmigo la idea de que los americanos están de retirada un poco? Sí, comparto plenamente. Me llama la atención que cuando nosotros queremos pegarnos a lo que creemos que es la moda internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema que entre otras el Tribunal Constitucional Federal en Alemania claramente sacó hace 3 años una sentencia donde debilita la tendencia internacional de sancionar penalmente a la persona jurídica y dice, doctor Fabio, miren, perdónenme, nuestro sistema continental, nuestro basamento constitucional es distinto del mundo del common law, donde funciona el denominado strict liability o el vicarious responsibility, o del mundo francés, del derecho francés, donde hay figuras como el de la responsabilité pour le fait d'autrui, la responsabilidad por el hecho de otra persona, que en nuestro derecho constitucional y penal no puede darse. La culpabilidad es estrictamente de carácter individual, personal. Solamente se es culpable con nuestro propio comportamiento, con mi propio comportamiento. De tal manera que en los Estados Unidos no es que busquen ahora la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero insisto, desde ese importantísimo hecho de Orlando Yates, que era el vicefiscal general, y entre otras cosas, la primera partidaria de esa figura y de ese un poquito retroceso ha sido la senadora Hillary Clinton. La senadora Hillary Clinton, pero no es que busque, no exista responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que dice el memorial del vicefiscal Yates, enviado a todos los fiscales americanos y a toda la policía americana, como la postura de la senadora Hillary Clinton, era, miren, el mensaje que se manda a la sociedad de buscar sancionar únicamente a la persona jurídica desestima la investigación individual. Yo quiero hacerme entender muy bien. Yo estoy en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque considero, primero, que dogmáticamente es un atentado a principios constitucionales, como el principio de culpabilidad individual. No puede haber pena en alguien que no tenga derechos innatos. Esa es una tesis del profesor Luis Greco, hoy catedrático en la Universidad de Berlín. Es una persona muy cercana a Colombia y a la Universidad del doctor Barreto y a la Universidad del doctor Juan Carlos Forero, la Universidad del Rosario, donde Greco ha venido ya 3 años seguidos, si Dios lo permite, vendrá este mismo año, a presentar el nuevo manual del profesor Roxin, la actualización del manual del profesor Roxin. Porque Yair Greco, quien es discípulo directo de Schunemann, otro gran jurista, mire, yo oí ahorita al doctor Barreto y era escuchar el planteamiento de 2 grandes juristas alemanes. Hassener, quien dice, perdónenme, ¿por qué todo lo van a querer solucionar con derecho penal? ¿Por qué no solucionan este tipo de conflictos, de ataques a la sociedad? Sin duda alguna es un ataque grave, el ataque a la competencia, el ataque a un bien jurídico colectivo que es la protección de los consumidores, pero ataquémoslo con un derecho más eficiente, que es el derecho administrativo sancionador, no necesariamente el derecho penal. Y Schunemann, quien dice, los frankfurianos, como llama Schunemann, la escuela de profesores, y eso también lo decía el doctor Barrett, dice Schunemann, yo estoy de acuerdo en que el derecho administrativo es más eficiente. Claro que sí, el derecho penal tiene una serie de garantías que lo hace un derecho más lento y más difícil digamos, de imputar, como lo explicaba el doctor Umar, los requisitos que conlleva una imputación. Pero Schunemann habla de un derecho penal de la clase baja a un derecho penal de la clase alta y dice, no destipifiquemos las conductas que protejan bienes jurídicos colectivos.
¿Qué me parece que es lo inteligente? Pues lo que propone el superintendente. Hombre, dividamos las conductas, sepamos dividir las conductas. Si yo tengo una empresa, y señores, a todos nuestros escuchas y a todos nuestros visitantes en el día de hoy, no todas las empresas son multinacionales, no todas las empresas danzan en millones. Hay empresas de empresas. En el mundo empresarial hay mediana empresa, hay pequeña empresa y hay grandes empresas monopolísticas, lo que quieran. Pero el mundo empresarial no lo podemos unificar. Démosle una salida al derecho administrativo sancionador, que es más eficiente. Claro que todos los días podríamos mejorar, que todos los días, tanto en el mundo del derecho penal, que la comunicabilidad probatoria debe fluir mejor. Y concluyo, sin olvidar que en aquellos casos graves, como lo ha dicho el superintendente, donde amerita claramente, ¿no? Que, sin violar ese non bis in idem, que se sanciona administrativamente, pero que también se revise la responsabilidad penal de los administradores, miembros de juntas directivas de una empresa, porque hay una afrenta que merezca realmente que la jurisdicción penal vuelva y revise el caso o paralelamente a la superintendencia, bienvenido sea. Claro, pero hablemos de un derecho penal ad hoc y no, como lo ha dicho positivamente el doctor Barreto, simplemente inundar de temas de competencia la jurisdicción penal, porque lo que vamos a hacer es que allá no pase absolutamente nada, como no está pasando, como está sucediendo, ¿no? En el último informe de excelencia por la justicia, da escozor ver que casi el 80% de las investigaciones, doctor Lombana, se están archivando, ¿no? Ahí hay denegación de justicia, para mi gusto. Entonces, concluyó, no debe haber responsabilidad penal de la persona jurídica. Los americanos y el mundo anglosajón, si bien no están promoviendo el eliminar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las máximas autoridades judiciales de los Estados Unidos están diciendo, miren, claro, vamos detrás de las empresas que se porten mal, que incumplan la ley, que ataquen a la sociedad americana, pero por favor no olviden los responsables individuales y la responsabilidad individual penal de esas personas no se reparan, no se reivindica la sociedad americana con el pago de una multa. Hay que ir por esas responsabilidades individuales, pero para eso no es necesario establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Concluyo ahora sí y lo cumplo. Perfectamente la superintendencia investiga a la persona jurídica y natural, por supuesto, en lo administrativo sancionador y en la jurisdicción penal, obremos de manera dogmática, filosófica y político-criminalmente correcta. Investiguemos y sancionemos a individuos, porque para la persona jurídica está la superintendencia. Muy bien, doctor Lombana. Voy a hacer una pregunta que nos plantea el doctor Miranda, advirtiendo que todas estas iniciativas pues se inician hace muchísimos años por las voces en su momento solitarias del doctor Miranda, que es el padre del derecho a la competencia en Colombia, creo yo. Tuve el privilegio de ser su alumno y lo poquito que sé de esto, porque realmente no sé mucho, lo aprendí de él. Y me pregunta el doctor Miranda lo siguiente, y esta pregunta está dirigida al señor superintendente. ¿No sería conveniente una reforma como la que se hizo en Chile, por ejemplo, en donde la autoridad de competencia es la única que puede iniciar la acción penal y por ende puede otorgar la inmunidad del delator, tanto en competencia como en penal, de manera que no se afecte el programa de beneficios por colaboración? Y aquí entonces meto yo la cucharada para decir que ya la ley habilitó a la DIAN, a la Dirección de Impuestos y Aduanas, para ejercer la acción penal, además de la Fiscalía. Entonces, ya la DIAN puede ejercer acción penal y eso podría ya pasársele, entonces, si ya existe para la DIAN, ¿por qué no para la superintendencia, doctor Barreto? Bueno, ahí se plantean varias cuestiones interesantes y quería simplemente tener una reacción a lo que señalaba el doctor Lombana, y es que obviamente esa caja de Pandora de abrir la responsabilidad penal hay que tenerla con mucho cuidado, porque estoy seguro que ahora que vamos a criminalizar a la persona jurídica, ahora vamos a hacer es una extensión de responsabilidad que qué tal el día de mañana la idea sea, entonces ¿por qué también no a los asesores de la empresa que tenían total certidumbre de la conducta criminal de esa compañía? Y vamos a empezar a entrar a chocar con otros bienes superiores que es también el secreto, la confidencialidad,
como cuando se confunde tristemente al penalista con su cliente y la gente no entiende pues que si alguien se metió en un problema penal necesita un defensor y el error peor es confundirlo pues con su cliente o con la conducta que ha cometido ese cliente. Entonces yo creo que por eso hay que ir a cuentagotas y con mucho cuidado al respecto. Lo segundo, que obviamente el apetito voraz de cualquier autoridad sería que entre más facultades y capacidades le den, pues más las quisiera accionar y más quisiera tener herramientas. Entonces, después de lo penal va a venir de que si yo tengo laboratorio forense o yo puedo recabar pruebas o yo puedo hacer esto, entonces ahora también, ¿por qué no me meten de autoridad de inteligencia? Porque soy más eficiente si puedo interceptar en tiempo real la reunión de los cartelistas a que si me toca desgravar, ir y sacar el computador de la basura después de que le echaron agua o lo metieron en microondas. Entonces yo creo que por eso hay que mirar cada cosa en su contexto. Una cosa es la discusión del derecho de la competencia y una cosa es la discusión del derecho penal. Pero yo insisto e insistiré, y me parece que es importante, así como el doctor Lombana deja su posición clara de que él no es amigo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que también tenemos siempre que ubicar que esta jurisdicción es esta jurisdicción y por eso empecé mi exposición, que no es fortuita esta aclaración que hago siempre de que este es un Estado de derecho administrativo y eso ya le tiene que dar las claves de las discusiones de las jurisdicciones que va a agarrar. Entonces, volvamos al tema recurrente de Chile. Chile tiene una Fiscalía Nacional Económica y su nombre les da la clave de lo que hace, es un fiscal. Y tiene un tribunal que es un cuerpo colegiado que adelanta las causas e impone las sanciones. Yo me pregunto si después de que hemos escuchado a vesados penalistas contarnos la realidad de la dogmática penal y a un desprevenido y más bien desorbitado administrativista como mi persona, ¿cómo es en la vida práctica la persecución de esos tipos administrativos que además de eso se vuelven tipos penales, esas conductas administrativas que se vuelven tipos penales, perdón, si nosotros quisiéramos tener en la República de Colombia un híbrido en donde hubiera una autoridad semi-administrativa o híbrido administrativa penal adelantando causas? No se les olvide tampoco nunca que las instituciones son las instituciones y el Estado es el Estado. Y uno le sirve al Estado, uno no le sirve tanto a los gobiernos como a la institucionalidad y a los estados. Pero las instituciones también son personas, entonces, si uno le da más herramientas o si uno quiere volver un cuerpo colegiado, si uno quiere entregarle más facultades y competencias, eso es como cuando uno hace enemigos, pues le ejercen. Entonces, ¿para qué dan las herramientas si puede salir a la postre más inconveniente? Yo creo que deberemos de dirimir esa discusión en dos niveles. El primero, no hay arquitectura perfecta de una autoridad de competencia. Hay diferentes naturalezas y hay diferentes contextos. No es una verdad desastre en donde yo puedo traer el mundo perfecto. El mundo perfecto era el FTC y el DOJ. El doctor Lombana ya nos dio unas claves. El mundo perfecto puede ser el Bundeskartellamt alemán, pero ya vimos cómo el Tribunal Federal alemán también tiene mucho que decir a veces de las situaciones en las que se mete. O el mundo perfecto es el CMA, que es una autoridad que replicamos mucho, que es el del Reino Unido, en donde también hay una discusión respecto de la eficiencia de la justicia de la corona. Entonces yo creo que cada jurisdicción, cada realidad, cada sistema es un mundo en sí mismo y tiene que ir con las posibilidades que tiene. Creo que es un niño que empieza a caminar, después empieza a correr y un día va a jugar fútbol y va a meter muchos goles. Por ahora ha ido recabando lo que pueden instrumentos legislativos, de volverse cada vez más relevante con una mayor capacidad sancionatoria en multas, con unas mejores herramientas porque provee garantías y además de eso trata de ser sumamente garantista y diligente en sus investigaciones. Pero en donde yo creo que la discusión de llegar al cuerpo colegiado o a la Fiscalía Económica o al Gran Tribunal de Competencia va a pasar un tiempo, va a tener, como dicen las abuelitas, que tener un hervor más y seguramente yo no voy a ser el cocinero que va a ver eso listo. Así que, pues me parece una interesante discusión para mantener ahí, sobre todo de cara a que ya somos Estado OCDE y nunca se les olvide que uno de los principales exámenes que se hizo y uno de los primeros comités en donde logramos asiento fue el de competencia, razón por la cual nosotros hace 5 o más, 6 años ya tenemos, ya sabemos cómo se maneja el negocio. Y lo mismo, así como no hay que confundir al penalista con su cliente, no hay que confundir a la superintendencia con el superintendente. Este es sumamente bruto, ignorante, descolocado. Llegará gente mejor, yo estoy seguro y hago votos por eso. Seguramente, de pronto un día llegue el cuerpo colegiado. Yo no me opongo a eso,
pero creo que eso ya será una discusión que se dé desde el punto de vista absolutamente académico por ahora. La realidad pura y dura es que por ahora va a funcionar como funciona. Entonces la discusión es, no es una autoridad que le gusta la peligrosidad de andar volviéndolo todo penal o criminalizarlo todo, pero tampoco se puede apartar de su obligación legal, que es compulsar copias y coadyuvar y apoyar el proceso penal. Simplemente lo va a tratar de llevar de una manera compasada, de siempre alzar la mano y decir, miren, yo ya lo sancioné, yo entiendo que el sistema penal está colapsado, yo entiendo que necesita resultados, tal vez me compadezco con su causa y usted debería adelantar delitos de peligrosidad o de responsabilidad individual o personal. Yo simplemente siempre abogaré por esto. Si va a haber responsabilidad o si hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, como es una realidad ya con la ley 2014 y de pronto el 410A, pues entonces más bien, ¿por qué no hacemos la siguiente discusión y más bien criminalicemos lo más grave, como siempre ha llamado el derecho penal internacional las cosas, las conductas más graves? Las conductas más graves. No todas las prácticas restrictivas de la competencia tienen que terminar en la cárcel. Seguramente las que más afecten y más graven, sí, como en el derecho ambiental, como en la responsabilidad internacional de los estados. Entonces busquemos, pasa que yo no puedo decir nombres de empresas transnacionales, pero busquemos el gran caso en donde realmente hay una gran conspiración internacional y se afectaron colectivamente bienes que ya lesionan bienes jurídicos tutelados internacionales. Puede ser el white collar, pueden ser los delitos económicos, pero en donde hay una gran defraudación, en donde así como el derecho penal internacional únicamente se ocupa de los máximos responsables y de los tipos penales más grandes, el genocidio, la tortura, la desaparición, hagamos entonces un decálogo de conductas económicas o de delitos económicos, que esos sean los más graves. Que si es coludirse en un proceso de contratación pública, no, eso seguramente nos afecta aquí a nosotros. Que si ya es una gran empresa transnacional que se colude, pero además de eso mata personas, pero además de eso soborna oficiales, pero además de eso intriga leyes, de pronto por ahí está la clave. Muy bien, muchas gracias, doctor Barreto. Quisiera, con la venia del doctor Barreto, el doctor Lombana, preguntarle a otro participante poderoso, penalista también, el doctor Juan Carlos Prías. Tuve el gusto de ser su alumno, doctor Prías, no digo hace cuánto para no develar las edades, y usted pues tuvo la paciencia de aguantarme en clase. Y voy a hacer una pregunta muy penal, digamos, que está dirigida desde luego al doctor Lombana y al doctor Prías. El ingrediente o el elemento del delito de culpabilidad se puede concretar o materializar en el defecto de organización, y esto estoy apuntando un poco a la nueva moda, la nueva tendencia que es las políticas de cumplimiento. Entonces no sé si el doctor Prías nos pueda iluminar un poco con su sapiencia. Ahí está el doctor Prías, creo. Doctor Prías, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabio, ¿cómo estás? Un saludo para el señor superintendente, para mi gran amigo Jaime, qué gusto verlo, aunque sea virtualmente, y para todos los asistentes. Sí, Fabio, yo he oído con mucho detenimiento y con mucho interés todas las posiciones que se han planteado, especialmente las de mi amigo Jaime en relación con este tema. Yo disiento un poco de él, y él lo sabe, en esta materia, porque yo no creo que digamos, la presentación del tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas prescinda del elemento de culpabilidad. Tú bien lo señalas, Fabio, digamos que el concepto que mide la vigencia, digamos, de este principio de responsabilidad de las personas jurídicas es el de la culpa de organización, que viene también de otro gran tratadista alemán en esta materia, que es el profesor Klaus Tiedemann, fallecido lamentablemente el año anterior. Antepasado. Ese es el planteamiento, ¿no? Por una parte, y por otra parte, no necesariamente el hecho de que la persona jurídica reciba las consecuencias de la aplicación de la ley penal mutatis mutandi, de acuerdo con su naturaleza, deja por fuera necesariamente o hace que, digamos, desestimule o estimule mejor la verificación de comportamientos punibles por parte de terceros, en estos casos, pues todos los que pertenecen a la organización de la empresa, porque la tesis que impera también es la existencia de la culpa concurrente, es decir, que se derive responsabilidad no solamente de la persona jurídica,
sino también de sus agentes. La tesis de la responsabilidad de la persona jurídica es plenamente compatible con esta situación. Y yo diría que aún más con otras situaciones que son muy interesantes y que también provienen del derecho anglosajón, como por ejemplo el descubrimiento del velo corporativo, cuando las personas cuando las personas jurídicas o el velo corporativo es apenas una manera de escurrir la responsabilidad para los reales beneficiarios de esas operaciones. Y aún más, tesis que son plenamente compatibles también en este sistema, como la tesis de la responsabilidad o el actuar por otro, que ya está contemplado en nuestra jurisdicción y que obviamente tiene una aplicación exclusiva en el caso de los delitos especiales o delitos de sujeto activo calificado. Pero yo quiero ir para concluir en una serie de preocupaciones que sé que afectan al doctor Lombana y al doctor Fabio, en el sentido de cómo expresar, digamos, de una manera coherente toda la tesis de la responsabilidad de las personas jurídicas y la compatibilidad con la aplicación del derecho sancionador administrativo, etcétera. Yo creo que la respuesta puede ser más sencilla y la discutimos muchas veces con el doctor Fabio en clase y fuera de ella también. Es en el sentido de que yo disiento de lo planteado por el doctor Lombana en relación con que exista alguna diferencia entre la pena y la sanción administrativa. Yo creo que es exactamente lo mismo. La pena siempre es una restricción de las libertades individuales, no solamente en el campo de la libertad, también en el patrimonio económico, etcétera, etcétera. Yo creo que el derecho punitivo es uno solo. Lo que pasa es que, como dice el profesor Silva Sánchez, funciona a varias velocidades. Lo que hay que escoger es este tipo de delitos, a qué velocidades o este tipo de comportamientos, a qué velocidades queremos juzgar, ¿no? Si a la del derecho sancionador administrativo, que es derecho penal, no me cabe lugar a la menor duda, es sin duda derecho penal, porque implica la restricción de un derecho fundamental como consecuencia de la verificación de una hipótesis de hecho. ¿A qué velocidad lo queremos llevar? Para expresar también lo que he hecho en diferentes foros, cómo en ese sentido la actividad de derecho punitivo, de derecho sancionador que puede ejercitarse en relación con un comportamiento de esta naturaleza es una sola. Y lo que tiene que hacer el Estado es escoger cuál, ¿no? Si la del derecho más formal a través de la jurisdicción penal o la del derecho sancionador administrativo, que está sujeto, en mi opinión, y lo sostengo de una manera radical, a todos los principios del derecho penal. Lo que pasa es que tiene unas facultades de reacción inmediata por la manera como están configurados ese tipo de comportamientos, de eficiencia mayor, pero no es que prescinda, por ejemplo, del principio de culpabilidad, jamás. El principio de culpabilidad tiene plena aplicación en el derecho sancionador administrativo. Lo mismo el principio de la antijuridicidad de las conductas y por ende, y por supuesto, el principio de legalidad penal. Entonces, Fabio, claro que sí, yo sí creo que hay una culpabilidad aplicable a las personas jurídicas, que es la culpabilidad organizacional, Y yo creo que además la responsabilidad penal de las personas jurídicas es garantista incluso con las propias personas jurídicas. Porque resulta que, como lo adoptaba el señor superintendente, las personas jurídicas son objeto de una serie de consecuencias jurídicas dentro del proceso penal, pero no tienen la capacidad de defenderse porque hasta el momento no son sujetos de ese proceso penal. Entonces, si los hacemos sujetos de ese proceso penal, pues las personas van a tener la posibilidad de defenderse y no simplemente que se le aplique o como una consecuencia accesoria del proceso penal, incluso penas de la naturaleza de la cancelación de la persona jurídica, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un tema, y yo entiendo las preocupaciones dogmáticas, las comprendo perfectamente de una persona que es absolutamente ortodoxa y estudiosa en esta materia como el profesor Lombana, pero creo que a eso tenemos que abrirnos, digamos, mentalmente. Desde luego, y comparto la preocupación con el doctor Barreto, no para todos los delitos, no para todos los casos. Ejecutemos ese tipo de soluciones
en lo que los penalistas llaman soluciones de numerus clausus, como ocurre en España, ¿no es cierto? Solamente para ciertos delitos, porque ¿qué sentido tendría, por ejemplo, delitos contra la organización familiar o cosas de esas, meter allí las personas jurídicas, ¿no es cierto? No, solamente en aquellos casos, como por ejemplo todos los delitos contra el orden económico-social, en los cuales la responsabilidad de las personas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas tenga una salida. Ahora, ¿dónde podemos ser más eficientes? Seguramente es la gran pregunta que habría que hacerle al legislador. Lo que sí yo creo que no es compatible de ninguna manera, y lo sostengo de manera radical, es la posibilidad de ejercicio punitivo en la acción administrativa como en la acción penal. El Estado tiene que darse el lapo de escoger en cuál de ellas va a ejercer mejor su labor de prevención y su labor de restitución de los derechos afectados. Esa es mi posición. Espero haber respondido tu pregunta, Fabio. Muchas gracias. Con absoluta suficiencia, profesor, con absoluta suficiencia. Le traslado la pregunta al doctor Lombana. Doctor Lombana, esta pregunta la hace un participante. ¿Qué opina de que el ingrediente o el elemento del delito de culpabilidad se concrete o materialice en el defecto de organización? Sí, bueno, primero un respetuoso y cariñoso saludo y abrazo a mi gran amigo, el doctor y profesor Juan Carlos Prías, quienes los presentes se han dado cuenta de la inteligencia, la profundidad académica de Juan Carlos Prías, que no solamente es un jurista brillante, sino un gran ser humano. Pero no comparto nada de lo que dijo Juan Carlos. El profesor Prías retoma de una manera brillante, sí, toda una serie de teorías, especialmente citando a ese gran jurista español que es el profesor Silva Sánchez, y muy cercano a todos nosotros, porque el profesor Silva tiene su hija acá en Colombia y eso ha hecho que todos nosotros tengamos una gran cercanía con ese gran profesor que es Silva Sánchez. Pero fíjense ustedes que en las teorías expuestas por el profesor Prías, yo quiero resaltar que no es coincidente que esas teorías de imputación que acaba de mencionar él para tratar de ajustar el que sí pueda tener y cumplir el principio de culpabilidad la persona jurídica, esas expresiones que utilizan esas teorías recaen sobre el plano del injusto penal, es decir, sobre el escenario de la tipicidad, pero no sobre el escenario de la culpabilidad. La culpabilidad necesariamente es una condición de la pena. Yo quiero hacer énfasis en diferenciar entre pena y sanción. La sanción penal, la pena, afecta derechos personalísimos. Por el contrario, las sanciones administrativas no son penas, no pueden ser penas. Toda sanción administrativa, por grave que sea la liquidación de la sociedad, de la persona jurídica, de la persona ficta, la multa, por grande y significativa que sea, es una sanción, pero no es una pena. Esa sanción no tiene como condición, al imponérsela a la persona jurídica, ese derecho connatural. Cuando nosotros hablamos de que de una culpabilidad por organización, citó también el profesor Prías tal vez a quien más en Alemania trabajó, el profesor Tiedemann, el cómo la persona jurídica responde por un deber propio en un defecto de la organización, que es la pregunta que hace el doctor Umar, y otros la respaldan con la teoría de los sistemas como el propio Jacobs. Pero yo quiero decirles una cosa, la empresa no se organiza sola, la empresa no actúa lícita o ilícitamente sola. Y otro punto, ya no dogmático, sino político-criminal,
que también critico en la responsabilidad penal de las personas jurídicas es que muchas veces se afectan derechos de personas totalmente inocentes. Por ejemplo, los socios minoritarios, los empleados, los trabajadores de la persona jurídica que terminan sancionados penalmente sin tener ningún tipo, sin haber desarrollado ni acción ni conducta penalmente relevante. Luego vean ustedes que yo no desconozco que, insisto, soy minoría. El mundo tiende cada vez más a respaldar la muy inteligente exposición del profesor y gran jurista Juan Carlos Prías. Pero no porque tengan la mayoría tiene la razón. La razón tiene que estar en concluir, doctor Barreto, que el ente colectivo, como lo digo, no se organiza a sí mismo, sino necesariamente esa organización es conducible a las personas naturales que actúan por la persona jurídica. Y solo de esa manera hablaremos de una responsabilidad de autor, y no por el solo hecho de pertenecer a un miembro de junta directiva en una empresa, me van a sancionar penalmente, porque claro, siempre es más fácil sancionar a toda la empresa que buscar probatoriamente la responsabilidad individual de quienes por acción o por omisión realizaron el tipo penal respectivo. De tal manera que independientemente de la virtud político-criminal que tratan de presentarnos los favorecedores de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo esta discusión la he tenido pues con muchos de ustedes que son mis amigos, pero también con grandes amigos españoles que Juan Carlos Prías conoce cercanamente, Laura Zúñiga o Nieves Sáenz. Claro, eso es un debate con ellas de nunca acabar porque son defensoras radicales, además grandísimas juristas, grandísimas criminólogas y grandes profesoras y grandes seres humanos, pero en mi sentir, político-criminalmente también están equivocados. Miren, hay una institución en el mundo criminológico que se denominan los breakfast directors, los directores de desayuno. Las grandes empresas, cuando se dedican, claro, a actividades ilícitas, a delitos, para el autor responsable en lo penal, lo mejor es que sancionen a la persona jurídica, porque claro, es muy probable que su responsabilidad quede impune. Todos nosotros, juristas, administrativistas, como el doctor Barreto, o penalistas como nosotros, sabemos que la regla general en las grandes investigaciones es que ni la justicia penal ni la justicia administrativa, por el inmenso número de procesos que tienen, por el inmenso cúmulo laboral, normalmente investigan inicialmente unos hechos, los más graves, sancionan a los individuos más relevantes, pero no pueden agotar cada hecho minúsculo de una investigación penal porque no terminarían con los nuevos casos que les van surgiendo en el día a día. Esa es otra gran crítica a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ese concepto de responsabilidad personal, ese carácter intransferible de culpabilidad, no se le puede traspasar por una ficción a través de las distintas teorías, entre otras la excelente teoría de Silva Sánchez. No se les puede traspasar por una ficción a la persona jurídica en términos de culpabilidad. A la persona jurídica se le podrá sancionar, como muy bien lo ha expuesto el doctor Barreto, con severidad, pero a toda persona que se le quiera penar, punir en términos de Feuerbach, en términos de esa coacción psicológica, la pena del gran Feuerbach, en términos de esa, se requiere claramente que la pena corresponda a un individuo como persona natural. Ahí hay una ficción jurídica que sí permea, resquebraja todo el movimiento constitucional colombiano. Todo el aprecio y todo el cariño y respeto, Juan Carlos sabe claramente que el modelo anglosajón está montado en otro esquema de filosofía lógico-jurídica frente al concepto de imputación, del concepto que tenemos en Colombia, que es un modelo absolutamente germánico. Nuestro artículo 9 o el artículo 9 del Código establece claramente que la acción jurídica es culpable. Y es más, dice, la prueba de la relación de causalidad será indispensable, pero no suficiente para la imputación jurídica del imputado.
Así es. Claro, como para nosotros poder imputar, tendremos que haber demostrado esos 3 escenarios de la teoría del delito. Yo no desconozco que la acción jurídica como tal típica, pero en el ámbito de la culpabilidad hay una gran diferencia que impide esa responsabilidad penal de la persona jurídica. Yo quiero apropiarme una frase de Greco, ese gran latinoamericano que sin duda alguna va a ser el futuro, el presente y futuro de Roxin, para quienes respetamos y nos nutrimos en esa gran escuela del profesor Roxin, con otro gran especialista, y vuelvo al punto de la pregunta, Bert Schunemann. Bert Schunemann dice, no comparte responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ese es un concepto americano del common law que yo no critico en su esquema filosófico de imputar. Claro, ellos tienen otro esquema filosófico, pero el esquema nuestro germánico es una violación directa, radical en términos de Juan Carlos Prías, radical al principio de culpabilidad. Una culpabilidad transferida no es culpabilidad, Fabio. Una culpabilidad transferida es la consecuencia de una culpabilidad individual. Yo no le puedo transferir, yo, Jaime Lombana, no le puedo transferir a mi hermano el filósofo Mauricio Lombana, que estudió filosofía, mi culpabilidad, porque tengamos una organización familiar. Mi hermano el filósofo, que entre otras, como buen filósofo es muy distinto a mí, responderá por su manera de conducirse activa o omisivamente, y yo responderé por conducirme activa o omisivamente, pero yo no puedo transferir la culpabilidad porque ahí estoy derogando principios sagrados del derecho penal. Si la pena, la sanción, la pena es una sanción, pero la sanción no es una pena. La pena, si la pena fuera una censura, dice Greco, también sería posible sancionar a los grecos. Perdónenme, si la pena fuera una censura, también sería posible sancionar a los... Un muerto puede ser censurado. Alguna frase hermosa decía, no es posible ofender a los muertos. Claro que es posible ofender a los muertos. Un muerto puede ser censurado, pero un muerto no puede ser sancionado. Eso demuestra que la sanción como tal se deriva de un derecho personalísimo, mientras que todos los derechos de las personas jurídicas son derechos adquiridos. Concluyo por mandarle un gran abrazo virtual a Juan Carlos Prías, mi gran amigo, gran jurista y quien será el profesor de mi hijo el semestre entrante, y estoy feliz y orgulloso de que así lo sea. Gracias. Claro, es que doctor Lombana, los que creemos en la responsabilidad de la persona jurídica partimos de que la persona jurídica hay un momento en que se desprende de las personas naturales que la dirigen, y para ello echamos mano de la teoría de sistemas sociales de Luhmann. De lo contrario, no nos soporta la estantería jurídica y dogmática. Pero claro, ahí está. El doctor Prías me ha pedido la palabra. Muy forzado, muy forzado. Bueno, el tiempo me dará la razón. El doctor Prías quiere, me imagino que contraargumentar, y con ello vamos cerrando ya. Me da pena con ustedes tener que soportar a tanto penalista, y el doctor Barreto, que está aquí, me da una vergüenza terrible. No, solamente para 2 comentarios prácticos en respuesta a Jaime. Lo primero es que, desde luego, el modelo que se plantea en el planteamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es el vicarial, no es para trasladar una responsabilidad que es personal a una persona jurídica o lo contrario. No, es el concurrente. Si hay en la organización culpas individuales, desde luego esas no pueden quedar impunes, esas serían objeto de un juicio criminal también. Y lo segundo es que en cuanto a la diferencia entre pena y sanción, que yo pues no comparto, pero sí hay una serie de circunstancias que es bueno poner de relieve. Por ejemplo, la multa en nuestro sistema existe como pena autónoma, es una consecuencia jurídica del delito dentro del Código Penal. Hay esquemas de comportamiento que tienen únicamente la multa como pena. Luego, yo no aprecio ahí la diferencia entre la multa como pena y la multa como sanción. Realmente es una pena en ambos casos. Y lo segundo, hay unas penas de las cuales
que yo sí considero que son penas, pero que se tratan como consecuencias jurídicas, digamos, accesorias dentro del proceso penal para las personas jurídicas de las cuales no se pueden defender, como por ejemplo la liquidación o la cancelación de la persona jurídica. Esa me parece una pena casi que extintiva, esa me parece que es una pena casi que inconstitucional, y en un proceso penal actualmente la persona jurídica no puede defenderse. Démosle la posibilidad. Porque lo que sí es cierto en nuestra sociedad contemporánea es que las personas jurídicas no son ficciones, son realidades. Para el derecho, esa tesis de la persona jurídica, ficción de Savigny, es muy, muy antigua y yo creo que ya está reevaluada. Entonces, tenemos que adecuarnos a estos tiempos modernos. Es mi modesta y humilde opinión. Muchas gracias. Lo que importa, doctor Prías, es que usted le haga ese tipo de preguntas en el final al hijo del doctor Lombana. Yo creo que usted tiene que empezar el final así. Acá lo está oyendo, o sea que ya va preparado. Ya, que empiece a estudiar. Con el doctor Prías casi no pasa nadie. Doctor Barreto, a mí me da pena traerlo y haberlo invitado a un debate de penalistas. Excúseme que no le he dado la palabra en debida forma. No, ni más faltaba. El que más lo disfruta soy yo, porque aprendo muchas cosas y saco a relucir mis frustraciones de penal, que como siempre será una de las clases pues más entretenidas que uno podía tener, porque era como el derecho realidad. Uno se dedica a cosas a veces muy etéreas. Pues yo simplemente quería tener algunas reacciones, si usted me lo permite, doctor Umar, a muchos conceptos que para uno son muy interesantes de ver Por desde la favor. perspectiva de la dogmática penal, anclándolo, digamos, al mundo corporativo societario, pues para no bautizarlo derecho de la competencia simplemente. Y el primero es que obviamente estamos teniendo un debate que se propicia por la necesidad sancionatoria de que lo administrativo pareciera insuficiente, lo cual pues viendo cifras, sentencias y condenas es absolutamente desvirtuable. Lo segundo, en donde los temas que anota el doctor Lombana desde el punto de vista constitucional, civil, comercial y de la dogmática penal no son menores, porque se nos han olvidado varias cosas que es importante traer a colación y que él señaló. El discorrimiento del velo corporativo, una discusión que ya se tenía en el derecho societario y se tenía como una de las herramientas más fuertes precisamente para no permitir invisibilizar la responsabilidad de personas naturales en la conducta de una persona jurídica, porque nos llevaba, por supuesto, a ese terreno de un argumento de poder absolutista respecto de que responsabilidad de todo es responsabilidad de ninguno. A mí mejor que sancionen a XYZ limitada, a Andrés Barreto, que es completamente el determinador o el coordinador, pues para hablar en términos de competencia, de las conductas. Y eso es lo que ha detonado este tipo de debates. Pero estos debates con buen ritmo lo llevan quienes lo padecen: el defensor, el fiscal, el juez o la autoridad que de alguna manera tiene que cumplir con un estándar de seguir adelante eso. Entonces, no solamente es la discusión entre el mundo romano-germánico y el anglosajón de la responsabilidad penal, sino también de la propia esencia del Estado de Derecho Administrativo, pero de la configuración de derecho civil que tenemos para muchas cosas, y de allí, y eso lo anotaba el doctor Frías, lo agresivo que es, por ejemplo, la cancelación de la persona jurídica. Es como si uno perdiera la personería natural en la personería civil, pues eso prácticamente, esa muerte civil lo sacaba uno del mundo de la realidad, por más de que uno era un ser, que era una persona, pero que de todas maneras tenía privados un montón de derechos. Y el problema de la persona jurídica, y eso volvió a colación con esta ley 2014 de 2019, es eso, es que la persona jurídica para muchos efectos no solamente es la sed de sanción, sino que también son empleados, sino que también son clientes, sino que también son proveedores, que como anotaba el doctor Lombana desde la perspectiva suya, en donde obviamente él no comparte esa responsabilidad penal de las personas jurídicas, es evidente que hay una sanción adicional para un montón de personas que no tienen una responsabilidad y a los que no se les puede hacer un juicio de imputación porque no tenían absolutamente nada que ver en la conducta. Pero ¿a qué nos llevó a esto? A la delincuencia transnacional, al hecho de que concertada y consensuadamente las personas empezaron a entender que si conformaban varias personas jurídicas, entramados societarios, empresas criminales transnacionales, pues se iban saliendo con la suya por dos cosas: porque pagaban o seguían, o porque entrábamos en la discusión de la persona jurídica que no delinque.
Y desde la racionalidad jurídica del derecho penal colombiano, yo creo que es como el doctor Lomana lo anota, porque así estudiamos todo. Esto es intuito personas, la persona natural la que comete el delito, hay que probárselo, pero hay que probárselo porque da un estándar superior de la necesidad de tipificarle la conducta, hacerle ese juicio de antijuricidad e imponerle una pena o una sanción. Ahí sí me meto en camisa de 11 varas. Porque es que nos tenemos que ir a la absoluta certeza de que esa persona fue culpable. Y seguramente eso sí relajó los estándares del derecho administrativo sancionatorio, en que con unos elementos ahí medio sueltos, uno empezaba a tipificar unas conductas. Y ahí sí me voy a confesar en algo. Yo el estándar que impongo en mis investigaciones, y eso me lo probará el contencioso administrativo cuando me revise una a una las decisiones, o cuando un juez tenga que mirar lo que yo hice, es el estándar jurídico penal. A mí no me sirven los indicios, a mí no me sirven las cosas descolocadas, que entonces Andrés Barreto se fue a hacer un conversatorio con Jaime Lombana y Fabio Omar, y esos otros dos terminaron cartelizados, entonces Andrés Barreto también sabía, porque esos temas de esos indicios son sumamente peligrosos. Entonces, ¿qué garantía puede ofrecer la autoridad administrativa que sanciona en ese derecho administrativo sancionador? Bueno, autoimpóngase un nivel más alto de valoración probatoria, de dogmática, porque al final del día el 410A ya existe, la colusión ya está ahí, la ley 2014 de 2019 ya de alguna manera nos extendió una suerte de responsabilidad jurídica, y mal haría uno es en no poderle dar las herramientas a un fiscal para que no lleve su causa, sea que un juez se la compre o no, porque ese es el problema de esos juicios, o a que de entrada le digan, ese estándar probatorio no me sirve. La noción que nosotros tenemos de la autoridad administrativa sancionatoria es que es sumamente endeble o sumamente acomodada en sus interpretaciones probatorias, y además de eso, porque todas fueron recabadas en desconocimiento de los derechos fundamentales de ese eventual procesado penal, entonces no me sirven, vuelva a empezar. Entonces yo creo que por eso las instituciones son las que están llamadas a mover esas fronteras del derecho. Societariamente, a la Superintendencia de Sociedades le pasa un problema, que es que tiene que encargarse del soborno transnacional. Y yo a veces me pregunto, ¿eso no lo sabe manejar mejor la Superintendencia de Industria y Comercio? Pero quedó así por obra y gracia de un tratado internacional, y de alguna manera, ya que estamos hablando de moda de la OCDE, porque así quedó en el comité. En esta responsabilidad, pues yo no creo, no recuerdo, me puedo equivocar, que ningún superintendente hacia atrás, por lo menos desde la vigencia del 91, haya empujado la responsabilidad penal, porque sabemos un poco a lo que nos enfrentábamos. También yo creo que eso es un deber en doble vía, de que uno tiene un estándar superior y uno también puede terminar penalmente responsable por andar metido en lo que no debe. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces yo simplemente volvería a apelar a tres criterios que, aun cuando la 2014 del 2019 ya nos rebasa porque nos da una realidad, me parece que puede ser sumamente lesiva, porque en algo tiene razón el doctor Lombana. ¿Y qué culpa tienen los empleados? ¿Y qué culpa tienen los socios minoritarios? ¿Y qué culpa tiene si somos parte de un holding corporativo y una sociedad nos hace daño a todos? Y les voy a poner un caso de la vida real. ¿Y qué culpa tenemos en contratación pública cuando hay consorcios y uniones temporales, que son los únicos vehículos para no competir, en donde uno de la unión temporal o uno del consorcio es un pillo, y terminamos todos enredados en una investigación que la administrativa es rápida, pero imagínense donde eso termina en un problema penal? Es grave. Y nosotros vemos la asfixia real de las empresas cuando no pueden ser sujeto de crédito, no pueden acceder a una póliza de seguro, sus accionistas potencialmente entran en pánico, de la Superintendencia de Industria y Comercio los va a sancionar y los va a multar. Y la 2014 fue un poquito más allá: la pérdida de la personería jurídica, el cierre de los establecimientos de comercio, es la aniquilación total del empresario. No sé si, como lo nota el doctor Prías, en una inconstitucionalidad flagrante y ramplante, porque por eso yo un poco recojo esas sentencias de constitucionalidad de los delitos colectivos o la protección de bienes jurídicos tutelados colectivos como el medio ambiente. No sé si la libertad de empresa debería llevar hasta allá. Por eso yo creo que hay que hablarlo a veces en la clave del consumidor. Si le seguimos poniendo el sombrero de competencia, eso como que es un problema entre particulares. Y nos trae a otro problema que anotaba el doctor Lombana. Vivimos en un país cuyo 75% de ecosistema empresarial son pequeñas y medianas empresas. No son las grandes corporaciones que quisiéramos perseguir, siendo el FTC, el DOJ, el CMA. Hay cartelización. Prueba de ello es, los invito a revisar esa condena penal en suministros fiscalía. Es una empresa que es una MIPYME, que claro, tiene responsabilidad penal y hay que sancionarla. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos llegado a conseguir el campeón nacional de la sanción ejemplarizante de la transnacional, que es una empresa criminal con todas las de la ley, para así decir,
ni velo corporativo, ni ausencia de responsabilidad, porque responsabilidad de todo, responsabilidad de nadie. Y debe haber un determinador de la conducta, como nosotros le llamamos coordinador en derecho de la competencia. Entonces yo creo que es un debate que va avanzando simplemente porque la ley nos ha empujado a eso forzadamente. La tipicidad de las conductas o la tipificación de la conducta nos ha empujado a eso forzosamente, pero no está exento de un montón de límites constitucionales, societarios y comerciales que tenemos que observar, porque tal vez a veces por la necesidad de sangre y satisfacer la galería de que la empresa Fabio Mar sea fuertemente penada, nos estamos llevando un montón de andamiaje por detrás, que es distinto como cuando la responsabilidad penal pues busca el intuito persona, es esa persona a la que le tengo que probar la conducta porque él es un responsable por acción o omisión. Por eso yo quisiera concluir abogando porque es una realidad que hay una responsabilidad jurídica de las personas, una responsabilidad penal de las personas jurídicas, creo que es evidente en los tipos penales. Podemos estar más o menos de acuerdo desde el punto de vista conceptual, es verdad, pero creo que debemos siempre rehuir al derecho penal para las conductas más graves, las que más afecten al consumidor, las que más defrauden al Estado, si ustedes quieren. Lo que pasa es que en un país en donde se habla en un lugar común de corrupción, en donde tenemos una pandemia y lo que se exige es acción de los organismos de control porque hay corrupción, porque todo el mundo parece que endémicamente realmente estuviera concertado para robar, pues no habrá otra respuesta del legislativo, de la prensa, de los afectados, de que quieren cárcel y quieren cárcel y quieren sangre. Y ese derecho penal de la galería, como ese derecho de la competencia de la galería, hace mucho daño, pero seguramente esto es una opinión para un público muy especializado como ustedes. Y se los pongo en mi vida real. Si yo armo una investigación y digo, anuncio que estoy llegando a algo, sirve en este momento. Para mañana ya va a ser muy tarde si no le abrí investigación a alguien o le imputé unos cargos. Y para pasado mañana, si no lo sancioné, no es muy tarde. No, es que yo no soy un policía de tráfico. Yo no verifico una infracción y lo multo en el momento. A mí me toca desgastarme en un proceso administrativo sancionatorio que no puede durar más de 24 meses y en la práctica yo probaré que no me demoro en eso. Más que eso me lo cobran mis contrapartes pensando que es que uno por acelerado y cumplir un estándar, pues es atropellador. No, es porque tenemos la espada de Damocles de la caducidad, pero es por otra cosa, estimados juristas, porque a nadie le gusta tener su empresa, tener su honra, tener sus bienes en tela de juicio. Más de 24 meses es un desgaste, se quiebra cualquier empresa, sabiendo a ver si la superintendencia me va a multar, si al señor se le ocurrió algo, si encontró otro indicio, si se delató, si no se delató. Entonces yo creo que el estándar de exigirse más, y ese me lo impongo yo seguramente por la frustración penal, es ser sumamente exigente con las pruebas, ser sumamente exigente con el proceso y ser sumamente exigente por algo que yo les voy a contar. Pues obviamente yo para unas cosas soy muy joven, para otras muy viejo, pero lo último que yo quiero en mi vida es ser seguramente consejero de Estado. Y yo no quiero llegar allá a ver todos mis casos caer y que mis compañeros se burlen de mí y me digan, oiga, pero ese cartel no fue usted, pero esa vaina no fue usted. Yo no obro ni pienso con que, no importa, eso ábrale y vele en el efecto perdigón, que eso algo le encontramos y siga. Un día en 10 años se caerá en el Consejo de Estado esa condena suya, ¿a usted qué le importa? No, en buen derecho uno nunca puede pensar así. Y en penal peor, porque es una persona que estuvo guardada en la cárcel privada de bienes y es como cuando hay una imputación indebida. Todo el mundo, mis vecinos se acuerdan de mí con 2 agentes del CTI al lado y lado y Andrés Barreto es un criminal. Y nadie se va a acordar pasado mañana cuando el fiscal Barbosa salga y diga, no, es que era Andrés Barreto Pérez, no Andrés Barreto González, qué pena con usted. Sí, demande al Estado y tenga su reparación directa. Pero yo creo que en administrativo sancionatorio el estándar no debe ser menor, el estándar no debe ser menor. Qué palabras tan profundas, doctor Barreto, porque lo que nosotros hemos propuesto, y en esto hablo en primera persona, que gracias a su generosidad me ha invitado a ser consultor de la entidad que usted dirige, lo que hemos invitado es que el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, que desde luego no aplican al interior de la superintendencia, sí se vean como códigos deontológicos y de comportamiento más respetuoso y más eficiente para la autoridad. Qué bueno oír esas palabras de la autoridad. Yo, salvo que el doctor Lombana o el doctor Prías quieran decir algo, yo quisiera dejarlos en paz a los 80 participantes que están a esta hora viéndonos. No puedo dejar pasar este momento sin agradecer de todo corazón, de verdad, a los participantes, a las personas que han hecho posible esta reunión virtual.
Doctor Lombana, muchísimas gracias. Sé de su tiempo, sé de lo apremiante que son estos momentos para nosotros los litigantes. De verdad que le extiendo la gratitud en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, de la cual soy miembro fundador. No tengo sino palabras de gratitud para con usted. Sabe que en mí siempre encontrará pues un colega dispuesto a dar este tipo de discusiones, ojalá en presencia y ojalá pues con otro tipo de bebidas. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a el doctor Barreto. Muchas gracias por haberme permitido nutrirme de este debate, que me parece que ha sido un gran debate, enriquecedor, con una profundidad académica impecable, y he aprendido mucho en el día de hoy. Al doctor Ibarra, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Miranda, a mi amigo Juan Carlos Prías. Tenemos que dar este debate nuevamente. Este debate comenzó con Prías en el año 98-99 en la Universidad de Salamanca y no nos hemos puesto de acuerdo. Juan Carlos, un abrazo, y superintendente, muchas gracias por su tiempo. Muy amable a todos. Muchas gracias, doctor Lombana. Doctor Barreto, muchísimas gracias. Entendemos que usted en este momento está copado de trabajo. Lo vemos todo el tiempo en los noticieros, lo vemos todo el tiempo defendiendo a los consumidores. Muchísimas gracias por sacar este rato para la asociación, especialmente para el Comité de Criminalización. Ojalá a finales de este año contemos con alguna pieza procesal que nos permita renovar estos debates. Ahí lo invitaremos, abusaremos de su tiempo y de su confianza. Muchísimas gracias, doctor Barreto, por la participación. No, doctor, a usted por la invitación, al doctor Ibarra, pues por la asociación prestarnos siempre su concurso, pues al doctor Lombana, que pues es profesor de mi universidad y pues obviamente un gran jurista muy reconocido en lo penal. Para mí no es exento de temor académico y reverencial pues compartir espacio con él, y lo que aprendo es mucho. Obviamente recuerdo como si fuera ayer su fascinación por Roxin, y ahí, si me permiten, simplemente voy a hacer una anécdota, que es que este año, precisamente en una reunión que tuvimos de la Barra Americana de Abogados, el último viaje que se dio antes de la pandemia, que fue en la ciudad de San Francisco, precisamente hablábamos en el panel de los reguladores, de las autoridades americanas, y a mí me tocaba un panel muy interesante, y hablando con un ex miembro de la Federal Trade Commission, y hablando precisamente de cómo era el derecho penal anglosajón versus el nuestro, y un poco la configuración de las autoridades, él no podía creer que casi todas las fuentes nuestras de derecho penal eran germanas. Y me decía por qué. Entonces yo le contaba un poco de Roxin y de Jacobs, y que nosotros aprendíamos era con base en eso, y que los códigos penales a veces eran una réplica del derecho penal alemán. Y eso fue un momento de fascinación que terminamos fue hablando de historia de penal, que es seguramente lo único de lo que puedo hablar yo de penal. Pero sí recuerdo mucho el tema de Roxin, y le decía yo al doctor Lombana, antes de empezar el debate, que pues al tiempo de que él era el profesor de penal general, el otro curso lo llevaba el doctor Juan Carlos Forero, pues que no nos pudo acompañar, que fue el curso pues que yo tomé, por lo que siempre habían 2 horarios y todos estudiábamos de 7 a 1, entonces los cupos siempre eran muy disputados, pero pues para mí siempre es un gusto enfrentarme académicamente, y ojalá siempre sea en este escenario a juristas de los quilates de ustedes. Muchas gracias. No, señor, muchas gracias. Muchas gracias a los 75 participantes que tenemos a esta hora. Desde luego al doctor Ibarra, muchísimas gracias. Doctor Prías, muchísimas gracias por su participación, enriquecedora como siempre. Sigo siendo su alumno, y a todos muy buenas noches.